Hola amigas, amigos, ¿cómo estáis? Bueno, aquí me tenéis de nuevo con mi sermón bisemanal. Va a ser largo porque hay muchos temas, hay temazos de los que os quiero hablar, de manera que yo creo que me va a salir un vídeo bastante largo. Tomad vuestro mate, el té, la cerveza, lo que queráis, porque es posible que esto dure más de media hora. Os quiero hablar de muchas cosas. Está el tema muy caliente. Os quiero hablar de Urano en Tauro, que lo habíamos dejado un poco olvidado a Urano estas últimas semanas. Os voy a hablar de uno de los grandes temas de los próximos días. Os voy a hablar, por supuesto, del eclipse lunar del 4 o 5 de julio en Cáncer Capricornio, tanto desde la perspectiva mundial como de la personal. Os voy a hablar de uno de los temas más interesantes de los próximos 6 meses, que es la entrada y permanencia de Marte en su signo, en Aries. Entra el 28 de junio y se va a quedar casi 6 meses en Aries, en lo que se llama un anillo de descanso, un ciclo de descanso. Os voy a hablar de toda la energía cardinal que estamos viviendo estos meses, que vamos a vivir estos meses, sobre todo tras la entrada de Marte en Aries, y os voy a hablar de todos los planetas que hay retrógrados y de qué consecuencias está teniendo todos estos planetas retrógrados, y os voy a hablar también de algunas previsiones a largo plazo ligadas a la entrada de Marte en Aries, ¿no? Bueno, pues vamos poco a poco. La otra semana en mi sermón os había dicho que en astrología hay que ver siempre el conjunto. Uno no puede analizar únicamente una parte. Los astrólogos estamos muy tentados de decir, bueno, pues agarramos esa triple conjunción Júpiter, Saturno, Plutón y hablamos de ella, pero si no la ponemos en el contexto, nos vamos a dejar muchas cosas fuera y no vamos a entender por qué pasa lo que pasa. Por ejemplo, hemos visto la enorme influencia de Neptuno, Neptuno en su signo, los tránsitos de Marte con respecto a Neptuno, la correlación que hay entre estos tránsitos de Marte y las fases del COVID, y cómo también Neptuno en Piscis nos recuerda que todos estamos en el mismo barco, que todos formamos, nos guste o no, parte de la misma humanidad, de la misma gran familia. Yo creo que Neptuno en los últimos 60 años es el responsable de que no hayamos apretado el botón rojo de la guerra termonuclear. Neptuno ha estado durante más de 60 años en sextil con Plutón, Plutón, el gran señor de la destrucción masiva. Entonces, yo creo que este sextil, a pesar de haber vivido la Guerra Fría, de haber estado varias veces al borde de la guerra total termonuclear, yo creo que Neptuno ha sido de algún modo este ángel que nos ha hecho o ha hecho pensar al señor que tenía el dedo encima del botón que después de todo, si uno ataca a su hermano, el hermano le va a atacar a uno y que al final todos estamos en el mismo barco. Y esto también explica que finalmente, por supuesto, estamos viviendo una crisis profundísima, pero no como algunos preveían, apocalíptica. Ya veis que el mundo no se ha acabado, que está siendo duro, pero ni se ha acabado ni se va a acabar. No estamos a las puertas de una extinción masiva de la raza humana, ¿no? Entonces es muy importante por esto tener en cuenta el contexto, ¿no? Este sextil Neptuno-Plutón que lleva más de 60 años en el cielo y que de hecho se va a volver a formar a partir del año que viene con mucha más fuerza todavía, y por eso tampoco tenemos que olvidarnos del bueno de Urano, que no habíamos hablado mucho últimamente de él y de algún modo yo creo que Urano está llamando muy fuertemente a la puerta en Tauro. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque la Madre Tierra nos está enviando señales inequívocas. Hace poco habréis leído que hubo un enorme derrame de gasoil en Siberia. Y esto, por supuesto, es una enorme catástrofe ecológica,
pero cuando uno investiga un poco se da cuenta de que la explicación que dan de esto es que realmente aquellos enormes depósitos de gasoil en un complejo industrial en Siberia están construidos sobre el permafrost. Sabéis que la mitad del territorio ruso, y Rusia es el país más grande del mundo, con mucha diferencia sobre el segundo, la mitad del territorio ruso es permafrost. ¿Qué es permafrost? Permafrost significa hielo permanente. Es una capa de hielo de varios metros de espesor que ha sido durante los últimos millones de años hielo sobre el que se podía construir porque está en una región que está continuamente, constantemente bajo cero. De manera que han construido ahí encima. ¿Qué sucede? Que debido al cambio climático, este permafrost se está derritiendo, se está licuando y las estructuras que hay construidas sobre el permafrost están empezando a ceder, como es lógico, está dejando de ser hielo para ser agua. Y esto, que puede parecer una cosa sin mayor importancia, si tenemos en cuenta que más de la mitad del territorio ruso está construido sobre permafrost, y esto incluye no solo enormes depósitos de combustible, sino centrales nucleares, silos de misiles nucleares, y oleoductos y pozos petrolíferos, etcétera, etcétera. Es decir, que yo creo que vamos a ver en el futuro, vamos a oír muchas más noticias de este tipo, y espero que no sean del tipo de Fukushima, pero el riesgo está ahí. Yo creo que Urano en Tauro está agitando seriamente a la madre Tierra, nos está haciendo. Urano es el planeta que trae cosas a la conciencia, aunque no queramos verlas, es el rayo que cae en medio de la noche, y este accidente en Rusia es un rayo en medio de la noche, nos está haciendo ver cosas que estábamos mirando para otro lado, y esto nos está diciendo va a ser cada vez peor. Luego también un tema interesante es la oposición Sol-Júpiter del 12-13 de junio. La oposición Sol-Júpiter realmente, visto desde la Tierra, el Sol está a un lado y Júpiter a otro. Y eso sucede también, damos cuenta que Júpiter es el planeta con el mayor campo gravitatorio de todo el sistema solar. Entonces ahí puede haber, en torno al 12-13 de julio, puede haber también movimientos sísmicos, volcanes, etcétera, etcétera, todo esto también combinado con la presencia de Urano en Tauro. Bien, os quiero hablar ahora de Marte en Aries. Marte entra en Aries el 28 de junio. Ya habíamos comentado esto, habíamos comentado que Marte va a entrar en Aries y que va a entrar en lo que se llama un anillo de descanso. Marte ahora está avanzando muy rápido, pero Marte tiene estos movimientos que va muy rápido y luego como que se para durante varios meses, se queda como haciendo anillos, haciendo un anillo de descanso, que se llama. ¿Y dónde va a hacer este anillo de descanso? Nada más y nada menos que en su signo, el signo del que es regente, Marte, en Aries. Va a estar en Aries hasta prácticamente finales de diciembre de este año, es decir, casi que 6 meses, y va a estar formando la cuadratura con estos 3 planetas, con Júpiter, Saturno y Plutón, prácticamente desde finales de julio hasta casi que comienzos de enero del año que viene, 6 meses formando cuadratura con estos 3 chicos al final de Capricornio. Ni que decir tiene que Marte en Aries, que representa, además entra de una forma ya violenta, cuando entra forma al poco de entrar cuadratura con el Sol, cuadratura con Mercurio, cuadratura con la Luna el día del eclipse lunar, es decir, que ya entra dando una patada en la puerta. Sabéis que Aries y Marte en Aries no llama a la puerta, la tumba de una patada. Es una fuerza enorme de penetración, de conquista, de expresión de cólera, de ira, de descontento. Marte es nuestro mecanismo de defensa primario, el más eficiente digamos, en las distancias cortas y en los plazos cortos.
es el mecanismo de defensa personal, individual, así como Plutón es de algún modo el instinto de supervivencia de la especie, Marte es nuestro instinto de supervivencia de cada uno de nosotros. Entonces, este Marte en Aries, que de algún modo su energía es de aquí estoy yo, hacedme sitio, estos son mis requerimientos de espacio, por eso Marte en Aries es muy territorial, y es muy sumamente individualista. Entonces va a estar en cuadratura con 3 planetas muy pesados, lentos, y en el signo de lo institucional, del sistema, de la energía paterna, del sistema patriarcal, de la figura del padre. Entonces, ni que decir tiene que esto va a conducir una cuadratura siempre exige una especie de reorganización energética. Hay un intercambio de información, de energía entre los planetas que entran en cuadratura que se están diciendo quítate de ahí, muévete, déjame sitio, me molestas. Hay este diálogo, la cuadratura es este diálogo que puede ser sumamente creativo y constructivo porque lleva a los 2 planetas, o aquí 4, de hecho, 4 y en ocasiones muchos más, cuando haya tránsitos del Sol, de la Luna, Mercurio, Venus que afecten a todo esto, pero para comenzar, estos 4 planetas que van a estar diciéndose, Marte a los otros 3, hacedme sitio, dejadme entrar, dejadme expresarme, y ellos dirán, ¿a quién? ¿Quién eres tú? Y Marte dirá, yo soy fulano, porque es una energía absolutamente individualizada, personal. Tened en cuenta que Marte, ahora que cuando entre en Aries, acaba de pasar varias semanas conjunto con Neptuno, es decir, de algún modo lleva la energía de Neptuno, y visteis cómo con la conjunción Neptuno-Marte no solamente hubo una nueva explosión de casos de coronavirus, sino también explosiones. Marte en Piscis es la energía del defiendo al débil, defiendo al oprimido, defiendo a la víctima. Marte en Piscis es el guerrero compasivo, el guerrero que toma el lado del perdedor, el lado del débil. Entonces, Marte va a entrar en Aries, pero está empapado todavía de esta energía de Neptuno, de esta misión de Neptuno. Es decir, que de algún modo sí que va a ser vivido y expresado de forma muy individual, pero va a estar trayendo un mensaje colectivo. Lo vamos a ver en todos los países, lo estamos viendo en Estados Unidos, como todavía este movimiento yo diría, de rebelión, de defensa de las minorías oprimidas, va a seguir expresándose, yo diría, todavía con más fuerza, de una manera muy penetrante, cuando entre Marte en Aries, ¿no? Entonces, vamos a ver durante estos 6 meses la ira del pueblo, la calle contra el poder abusivo y corrupto, contra la figura del padre impuesta por el sistema. Capricornio en cierta medida, es el sistema patriarcal, y no hay sistemas patriarcales sin patriarca. Y lo vemos, lo estamos viendo en todos nuestros países, como nuestros patriarcas, Putin, Trump, Bolsonaro, Maduro, en España el antiguo rey, el nuevo rey, están siendo cuestionados durísimamente. Es decir, la figura del padre. Está empezando a ser vista la figura del padre desde una óptica muy poco halagüeña para ellos, está siendo cuestionada muy, muy duramente. Entonces, con Marte transitando en cuadratura, de algún modo va a haber una expresión personal, individualizada, muy fuerte contra estas figuras del padre. Yo diría que la figura del padre se va a ver atacada, porque Marte lo que hace es atacar, se va a ver atacada, bien sea el padre, jefe, autoridad, presidente, rey, etcétera, etcétera,
o también nuestro padre interior, nuestra manera de ser padres, quizás nuestra manera de ser patriarcas, en casa, en el trabajo, etcétera, va a haber un movimiento muy fuerte de cuestionamiento de esta energía patriarcal. Y cada vez os dais cuenta cómo cada vez nos damos, entra más en nuestro campo de conciencia estas figuras patriarcales patéticas, ridículas, psicopáticas en muchísimos casos, erotómanos, psicópatas, etcétera. No voy a dar nombres, están en mente de todos, ¿no? Entonces, de algún modo, la temperatura va a subir mucho en la calle, la sangre va a hervir en las personas, van a empezar a montarse cada vez más y más escándalos referidos a las figuras patriarcales. Cora, en su vídeo sobre la entrada de Marte en Aries, comentaba el otro día que Bolsonaro tiene una cuadratura Saturno-Marte, además él es Aries, con lo cual él ya tiene en su carta natal la cuadratura que se va a producir durante casi 6 meses en el cielo. Es decir, va a ser muy incómodo para él, porque cuando tenemos una cuadratura en nuestra carta natal y esta cuadratura se reproduce en el cielo, de algún modo la cuadratura de nuestra carta natal entra en acción. Ese conflicto, esa oposición, si no hemos sabido resolverlo adecuadamente, y me temo que Bolsonaro forma parte de este grupo, que no ha sabido gestionar su cuadratura Marte-Saturno, puede dar lugar a expresiones muy violentas. Yo, igual que Cora, me parece que Brasil va a haber episodios de una violencia institucional, pero también popular, inusitada. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues por allí vamos. Os quería hablar también de que hay muchos retrógrados. Tenemos a Mercurio retrógrado, tenemos Mercurio retrógrado del 18 al 12 de julio, del 18 de junio al 12 de julio, y no sale de la zona de sombra hasta el 26 de julio. Está Mercurio, Venus ha estado retrógrado hasta hace poco, está Neptuno, Júpiter, Saturno, Plutón, 5 planetas retrógrados, y hasta hace poco teníamos 6. ¿Qué significa esto? Todos estos planetas retrógrados. Los planetas retrógrados significa que volvemos sobre nuestros pasos. Esto no es ni bueno ni malo. En el caso de Mercurio ya hemos hablado muchísimas veces sobre Mercurio retrógrado, Mercurio en Cáncer. Retrógrado, pues significa eso, que vamos a volver sobre temas domésticos, a lo mejor obras que tengamos que hacer en casa, trabajos o simplemente ajustes, comunicaciones, cosas que tengamos que hacer en nuestra casa, nos van a tener muy ocupados durante todas estas semanas, ¿no? Prácticamente hasta finales de julio, pero sobre todo hasta el 12 de julio. Estamos repensando, dándole vueltas, viendo a ver cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro. No tiene por qué ser algo negativo, es un momento, yo diría, para ir pensando en cómo vamos a hacer las cosas, cómo vamos a organizar las cosas, sobre todo al estar en Cáncer, en el ámbito doméstico y en el ámbito de las emociones de corta distancia. El mundo, digamos, de comunicación emocional con las personas que son como familia para nosotros, familia o como familia para nosotros, ¿no? Pero luego hay también un tema muy interesante, están estos 3 chicos retrógrados, Júpiter, Saturno, Plutón, y estamos viviendo ahora, estos días últimos de junio y principios de julio, porque os voy a hablar sobre todo de esta época, de los primeros 15 días de julio, Júpiter y Plutón conjuntos, los 2 retrógrados. ¿Y qué estamos viendo? Es curioso, ¿no? Porque vamos a tener 3 conjunciones Júpiter-Plutón, y las 3, os dije, cuando os hablaba de los ciclos Júpiter-Plutón, os decía, la conjunción Júpiter-Plutón, el cierre, es siempre el pinchazo de una burbuja. Es algo muy pequeño, Plutón, muy pequeñito, el virus o las reacciones nucleares, las cosas muy pequeñas pero muy poderosas que pinchan una burbuja. Vimos el primer pinchazo con la primera gran eclosión
del coronavirus, finales de marzo, principios de abril. ¿Qué estamos viendo ahora? Un segundo gran pinchazo. De hecho, no tenéis más que leer las noticias de la Organización Mundial de la Salud o de cualquier medio más o menos serio, que nos comentan que cada día que pasa se bate el récord del día anterior de nuevos contagios. Es decir, que el tema del COVID está muy lejos a nivel global de ser solucionado. En algunos países europeos donde se ha utilizado, se ha aplicado la medicina saturnal y se ha respetado, vemos que se está más o menos controlando, pero ahora que se están empezando a abrir las cosas de nuevo, vemos que surgen una gran cantidad de nuevos focos de rebrotes del virus. Y esto es muy coherente con esta nueva conjunción Júpiter-Plutón, porque nos dice, no estáis yendo hacia adelante, estáis realmente yendo hacia atrás. Entonces, vamos a ver, sobre todo los países que han negado, o los países cuyos dirigentes han negado, han sido negacionistas del COVID, bueno, pues ahí lo tenemos, Brasil, Rusia. De Rusia, por supuesto, no tenemos cifras creíbles porque no las suministran, tampoco de China, pero Rusia, China, Brasil, Estados Unidos, México también, los países que han reaccionado tarde o que simplemente han negado el problema, están ahora mismo siendo los grandes focos de extensión del COVID, ¿no? Esto que nos recuerda que tenemos que andar con mucho cuidado. Esta conjunción en retrogradación de Júpiter y Plutón nos dice, realmente estáis yendo hacia atrás, no estáis yendo hacia adelante, ¿no? Es decir, se está agravando la situación y muy probablemente en torno al 13 de noviembre, hablaremos de esto en otros vídeos, que es cuando se dará la última conjunción Júpiter-Plutón, veremos una nueva explosión y probablemente complicada ya con las repercusiones económicas también. Bueno, es decir, hay que andar con mucho cuidado, ¿no? Muchas veces me decís, pero qué pesimista eres, solo das malas noticias. Bueno, hay un refrán en español que dice que no hay bien que por mal no venga. Y yo creo que es muy pertinente sacarlo, de alguna manera reflexionar sobre él en el momento que estamos viviendo, porque es un momento en que hay una alquimia fortísima. Hay una energía increíble en el cielo, esta triple conjunción. De algún modo es un momento para preguntarnos, todos, seamos jóvenes, viejos, maduros, qué queremos hacer con nuestras vidas. Este es un momento de reflexión existencial profundo, porque tenemos aquí tres energías muy densas, tres energías que operan en lo estratégico, en el largo plazo. Plutón, Saturno, Júpiter, que operan en el larguísimo plazo. Fijaros los plazos de Plutón, 240 años, el ciclo Saturno-Júpiter, que es los ciclos de 20 años, los ciclos generacionales. Es decir, es un momento en que yo pienso que tenemos que, de algún modo, pensar, hacer abstracción de lo mal que van las cosas, de lo mal que van a ir, porque vamos todavía, esto no hemos visto todavía ni la mitad de la mitad, pero empezar a pensar realmente qué queremos hacer con nuestras vidas en el futuro, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Porque puede haber también enormes, yo diría, enormes posibilidades de crecimiento personal. ¿Por qué? Pues porque de la misma manera que el ciclo Júpiter-Plutón, cuando se cierra, significa que las burbujas se pinchan, burbujas económicas, sociales, etc. Pero también cuando se abre, y no olvidemos que cuando un ciclo se cierra, otro se abre. Lo que pasa es que estamos en este juego de Júpiter y Plutón, de te paso, de voy para atrás, voy para adelante, que va a durar prácticamente desde marzo hasta noviembre, muchos meses. Estamos un poco en esta situación fluida, confusa,
pero pensad que ya a partir de noviembre se inicia un nuevo ciclo Júpiter-Plutón. ¿Y en qué se caracterizan las aperturas de los ciclos Júpiter-Plutón? En que algo muy, muy pequeño se va a hacer muy grande. Algo muy pequeño, que es Plutón, algo con mucha energía, con mucha substancia, algo invulnerable, que es Plutón, algo que nos viene de más allá de la muerte, que nos viene tras haber pasado este rito iniciático, esta travesía del desierto que nos está imponiendo Plutón, nos va a venir la capacidad de ir creando algo nuevo. Y sobre todo cuando después entre Júpiter y Saturno en Acuario, que lo que nos viene es un nuevo modelo social y económico. Hablaremos mucho más de esto en detalle en el futuro, pero el momento en que estamos de algún modo cociendo lo que va a suceder en el futuro es ahora. En estos momentos tan confusos, tan delicados, tan trágicos para muchos. Por eso os digo que no hay bien que por mal no venga. Bueno, en cuanto a Mercurio retrógrado, pues os digo lo de siempre. Con Mercurio retrógrado es un momento ideal para pensar, planificar, escribir, preparar comunicaciones, preparar contratos, todo este tipo de cosas. Por supuesto, uno no puede parar. Muchas veces te llaman para firmar un contrato que tienes que firmarlo en ese momento inevitablemente, o tienes que aceptar un trabajo o algo así. Pues únicamente yo os recomiendo, por supuesto, lo de siempre: leed la letra pequeña y no preparaos psicológicamente para que quizás en unas semanas os deis cuenta que había algo que tiene que ser modificado, que se olvidó, que se quedó en el tintero, etcétera, etcétera. Tomárselo sin demasiado dramatismo. Otro temazo del que os quería hablar, ya empezamos a hablar algo de esto, es del eje nodal entrando en Sagitario y en Géminis, el nodo sur en Sagitario. Muchas veces es muy interesante ver el nodo sur, porque el nodo sur se expresa más que el nodo norte, porque el nodo norte es la boca, el caput draconis, la cabeza del dragón, es por donde vamos asimilando nuevas experiencias. Y entonces, claro, como son experiencias que nos vamos comiendo, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, pues no las vemos, las estamos metabolizando de algún modo. El nodo sur es la cola del dragón, es el culo, es por donde echa la caca. Es decir, es de algún modo aquello de lo que estamos deshaciéndonos, aquello que estamos dejando ir. Lo vimos en el caso del Brexit, de que se deshace Europa. Europa se deshace del Reino Unido se deshace de Europa. Es un divorcio, es un me deshago de algo. He vivido algo, he procesado algo y me deshago de algo. Esta experiencia me ha procurado una evolución, me ha procurado una substanciación a nivel energético, pero también para que esta experiencia cale y se incorpore a lo que yo soy, tanto a nivel personal como colectivo, tengo que excretar algo. Entonces, es curioso porque en el caso del Brexit, por ejemplo, que hemos excretado todo un país capricorniano, además el Reino Unido, ¿no? Qué maravilloso ejemplo, ¿no? del tránsito nodal. Ahora en Sagitario, ¿qué es lo que vamos a excretar? ¿Qué vamos a dejar ir? ¿De qué nos vamos a divorciar? Pues nos vamos a divorciar de modelos del mundo, de ideales, de filosofías. Ya os comenté algo que cuando hablamos de esto en otros vídeos, por ejemplo, todo el sistema educativo, sobre todo el sistema educativo universitario. El COVID también nos va a traer eso, el que vamos a empezar a trabajar mucho más en red, vamos a empezar a trabajar mucho más online. Nos estamos dando cuenta que los títulos universitarios, sobre todo aquí en España, donde los políticos los compran y los venden sin mayor problema, pues realmente no son más que un papel colgado en una pared. El nodo norte en Géminis nos va a decir, no, yo lo que necesito, yo lo que quiero es saber
resolver los problemas cotidianos del día a día, de los problemas que me rodean, que están aquí. Para eso no necesito que alguien me venga con varios másters, yo necesito a alguien que sepa resolver los problemas, ¿no? Entonces, va a tener este tipo de implicaciones, pero yo también veo implicaciones de mucho más calado, como por ejemplo una de las creencias generalmente aceptadas es la del crecimiento económico ilimitado, eterno, infinito, que es una creencia muy sagitariana. Sagitario, de algún modo, es todo crece, todo se expande, todo se convierte en algo cada vez más grande. Y esto aplicado a la economía, y daos cuenta que Sagitario está regido por Júpiter, y Júpiter es en gran medida el regente de la economía. Esto aplicado a la economía nos ha llevado a esta creencia de que la economía tiene que crecer siempre. Lo veíamos cuando nos hablan los políticos, no, el PIB ha crecido tanto, el PIB no va a crecer más que tanto, y ahora de repente el PIB baja. Hoy se publicaba, ¿no?, que concretamente España va a ser quizás el país desarrollado con la mayor caída del PIB del mundo, y esto se recibe entre gritos, lágrimas y gente desgarrándose las vestiduras. Y realmente también esto es el nodo sur en Sagitario. El nodo sur en Sagitario nos está haciendo dejar detrás, de alguna manera excretar, creencias que eran muy tóxicas, porque esta es una creencia muy tóxica, el pensar que la economía solo puede crecer y crecer y crecer, porque las cosas que solo crecen y crecen y crecen, ¿qué son? Son cánceres. Es el cáncer, lo que crece sin parar y acaba comiéndose al cuerpo sobre el que se asienta, es el cáncer. Entonces, esta puede ser también yo diría, una creencia, una filosofía que vamos a dejar detrás, y solo puedo deciros que probablemente el planeta lo agradezca y nosotros con él también. Sobre todo porque el crecimiento económico beneficia a unos pocos, beneficia a los oligarcas, no beneficia al pueblo en general, ¿no? Bien, y ahora ya sí os voy a hablar del eclipse, el eclipse del 4-5, depende de dónde estéis, será el 4 por la noche o el 5 de madrugada. Bien, como veis es un eclipse con el Sol en Cáncer, la Luna en Capricornio. Mirad, si queréis ver qué impacto esto va a tener vuestra carta natal, qué tenéis en torno a entre el 10 y el 15-16 de Capricornio, de Cáncer, de Libra y de Aries. Ved también en qué casa tenéis el grado 13 de Capricornio, qué cúspide tenéis en Cáncer, qué cúspide de qué casa o qué ángulo tenéis en Capricornio, porque esas son las áreas en las que os va a afectar. Va a ser el último eclipse en Capricornio en muchos años, porque ya el eje nodal ya abandona el eje Cáncer-Capricornio, de hecho ya lo ha abandonado, ya está en Géminis. Va a ser, por eso, no va a ser un eclipse total, es lo que se llama un eclipse penumbral. Yo creo que se va a ver sobre todo en América y en ciertas zonas de Europa occidental, básicamente. Es un eclipse que entra con mucha fuerza marciana, en que Marte conjunto con Quirón, es decir, Marte nos va a dar una patada donde nos duele. Va a ser un eclipse que va a ser sentido con, yo diría, con una buena dosis de dolor, y en cuadratura con el Sol, en cuadratura con la Luna, un eclipse muy marcado por Marte y por Quirón. Es de algún modo, Marte-Quirón en Aries, lo que me sugieren. Marte es esa energía de me manifiesto, salgo al mundo, aquí estoy yo, hacedme sitio, y al mismo tiempo Quirón, sabéis que Quirón es el planeta que de algún modo nos revela el dolor implícito en el despliegue energético del signo. Quirón nos revela en Aries el dolor de ser uno mismo, de salir al mundo y pretender ser lo que uno es, y de hacerse sitio. De manera que va a haber estas dos energías de quiero salir al mundo y hacerme sitio, y Quirón que va a estar diciendo de acuerdo, pero va a doler.
Entonces va a ser verdaderamente algo muy sentido, no va a pasar desapercibido, os lo aseguro, este eclipse, incluso a la gente que no tenga nada en estas zonas, pero sobre todo los que tengáis algo en los grados del grado, yo diría 6, 7 al 17, 18 de los signos cardinales, Cáncer, Libra, Capricornio y Aries, lo vais a sentir muy fuertemente. Entonces, esto de alguna manera, claro, va a contraponer de nuevo lo capricorniano, es decir, las estructuras exteriores, la seguridad, la contención, las instituciones, la imagen del padre, con lo canceriano, la necesidad de afecto, de disponer de un espacio de seguridad emocional, de nutrición y de protección. Me recuerda mucho a la carta de Argentina. Argentina tiene el sol en Cáncer y la Luna en Capricornio. También lo tienen Venezuela y Estados Unidos, pero Argentina tiene también la Luna en Capricornio. Y por eso he llamado a este vídeo tan cerca, tan lejos, porque es lo que me sugiere esta oposición Sol-Luna. De algún modo es la búsqueda, que es un poco la búsqueda, tal y como yo lo veo, argentina, del inconsciente colectivo argentino, esta búsqueda de figuras paternas y maternas, y al mismo tiempo la incapacidad para encontrarlas. Es como si Argentina, me da la impresión un poco como de que los padres le han fallado una vez y otra vez, y muchas veces los sienten tan cerca y de repente se les va tan lejos. Es un poco el que lo tiene todo, un país tan rico, tan próspero, yo diría con gente de la calidad que hay en Argentina, que lo tiene todo y al mismo tiempo se le priva de todo. Me parece muy significativo, ¿no?, esta oposición Sol-Luna en la carta natal de Argentina, y de algún modo representa un poco esta búsqueda de figuras paternas, maternas. Lo vemos, es como si los argentinos buscasen tener una pareja presidencial que, como Perón y Evita, ¿no?, como los Kirchner, etcétera, ¿no?, que de nuevo los cuidase. Y yo creo, quizás esto sea una elucubración mía, es algo que os comparto, que esto también puede tener que ver con el interés yo diría, tan intenso y extenso por la psicología, la psicoterapia, la astrología en Argentina, sobre todo la astrología psicológica, humanística, ¿no? Entonces, bueno, os comparto esta reflexión porque puede ser interesante para todos estos países, Estados Unidos, Venezuela, pero sobre todo Argentina. Este eclipse les va a remover profundamente, les va a remover muy profundamente, y va a remover temas del inconsciente colectivo, de la figura paterna, de la madre, ¿no? Este eclipse es como si nos dijera: estamos listos para producir este entorno maternizante, con el sol ahí en Cáncer, pero esa luna en Capricornio, como dice Caruti, ¿no?, la luna en Capricornio es la madre de hielo, es decir, cuando vamos a realizar este entorno maternizante a través de la luna, nos encontramos con que se nos hiela el corazón, con que hay una mirada helada y que hay una especie de anticlímax, por así decirlo. Bien, entonces, para Estados Unidos también esto va a ser muy importante porque será el día de su fiesta nacional, el 4 de julio, nada menos. Es bien simbólico para Estados Unidos. No olvidemos también que Plutón, la gran conjunción, se está dando muy cerca del Plutón natal de Estados Unidos. La conjunción exacta se dará en marzo del 2022, de hecho será una conjunción Marte-Venus-Plutón sobre el Plutón de Estados Unidos en marzo del 2022, pero de hecho ya vemos un poco la evolución de Estados Unidos, ya se está preparando todo esto. De algún modo, todo esto tiene mucho que ver con la necesidad de tener buenos padres.
es Capricornio, y vemos la necesidad de tener buenos padres, y ahora, concretamente en estos países, Venezuela, Argentina y Estados Unidos, la carencia de buenos padres. Y de nuevo, como os decía antes, ¿no? La inclinación argentina por las psicoterapias y tal y cual es una tentativa, a mi entender, del inconsciente colectivo de sanar esa herida, ¿no? De la falta de padres suficientemente buenos, ¿no? Bien, entonces, lo que es, para terminar con Estados Unidos, porque también todo esto se da acerca de su Plutón natal. Claro, un país que tiene su carta natal Plutón en la casa 2, Plutón en la casa 2, en Capricornio, como es Estados Unidos, de algún modo lo que nos transmite es que tuvieron unas instituciones muy fuertes, muy resistentes, increíble, casi que invulnerables con Plutón, y una serie de valores también muy sólidos, ¿no? Y de hecho, yo creo que ha sido así, con todas las bajezas de las que ha sido capaz Estados Unidos, ha sido un país que ha manifestado valores muy sólidos, muy fuertes a lo largo de su historia, instituciones también muy estables. ¿Y qué estamos viendo ahora? El hundimiento de todo eso. Estamos viendo cómo emerge toda la basura, el supremacismo, el racismo, la discriminación, como incluso a nivel de su figura paterna, el presidente, en fin, no voy a hacer comentarios, están de sobra, todos lo conocemos, ¿no? Realmente Plutón está haciendo un trabajo muy, yo diría, muy plutoniano, está demoliendo hasta las bases lo que es la estructura institucional de Estados Unidos, ¿no? Entonces, no olvidemos también que las próximas elecciones en Estados Unidos en noviembre se dan en un momento de una increíble tensión planetaria. Va a estar Marte en cuadratura, Marte va a estar ya directo, entra ya directo sobre la fecha de las elecciones en Estados Unidos en noviembre, en cuadratura con Saturno, Plutón y Júpiter. Plutón y Júpiter estarán en conjunción exacta en ese momento, Saturno estará muy cerca, estarán los tres en menos de 4 grados, en torno a 4 grados, es decir, una conjunción ya muy, muy estrecha, con lo cual lo que salga de esas elecciones, yo creo que no hay que ser un astrólogo muy avezado para darse cuenta que va a ser de una enorme inestabilidad, que va a ser una situación explosiva la que siga a esas elecciones en Estados Unidos, ¿no? Bien, bueno, yo creo que este eclipse nos va a dar un poco una especie de aperitivo de lo que va a venir después con la larga cuadratura de Marte a la gran conjunción en Capricornio. Va a ser una especie de spoiler, nos va a ir mostrando el color de lo que va a suceder ya desde finales de julio hasta prácticamente entrado enero del 2021. Y no quiero entrar tampoco en el año 2021, porque lo hablaremos con mucho detalle, es la cuadratura Saturno-Urano, que es el único aspecto relevante del 2021, pero vaya aspecto, es un aspecto de recesión, de ruptura de fundamentos económicos, y ahí veremos realmente a nivel económico todo el post-COVID, veremos todas las implicaciones en el año 2021, ¿no? Pero esto hablaremos con mucho más detalle en otros vídeos más adelante. Bueno, hablaros un poquito a nivel personal de este eclipse. Daos cuenta que una luna nueva, perdón, una luna llena, como esta que vamos a vivir el 4 o 5 de julio, nos habla de finales, Normalmente se finaliza un proceso que se comenzó con la última luna nueva en torno a los mismos grados. Es decir, tendríamos que retrotraernos hasta julio del 2000
2018, el 13 de julio del 2018, donde hubo una lunación, una luna nueva en torno a esos grados centrales de Cáncer. Entonces, probablemente veamos que estamos terminando algo que empezamos hace 2 años, toca su fin. Ya ha dado todo lo que podía dar de sí y llega a su fin, ¿no? Porque una luna nueva, una luna llena es siempre un momento de cosecha, de cosechar algo y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, ya no vamos a hacer nada más. Cosechamos lo que hay y pasamos a otra cosa, ya pasaremos a otra cosecha más adelante, ¿no? Entonces, también con esta luna, como os he dicho antes, lo mismo que os he dicho a nivel de astrología mundial, colectivo, se aplica a nivel personal. Vamos a sentir lo materno muy cerca, con ese sol en Cáncer, y al mismo tiempo muy lejos, con la luna en Capricornio. Vamos a, de alguna manera, yo diría, sentir que lo que somos está muy alejado de lo que sentimos, que somos un centro irradiador de calor canceriano, de protección, de nutrición, de familiaridad, de intercambio emocional, de intimidad, pero la luna, que es lo que sentimos, está en Capricornio, está con el corazón helado, por así decir, una sensación muy contradictoria, pero esto es lo que vamos a sentir estos días del eclipse. Tened en cuenta también otra cosa, es un eclipse, no es una luna nueva, una luna llena como las demás, es un eclipse, aunque sea penumbral. ¿Qué significa a nivel profundo un eclipse? Ya os lo había dicho que cuando hay un eclipse, el ser humano, de una forma ya atávica, lo asocia con algo desastroso, es la luz de los luminares desaparece, con lo cual nosotros estamos en una situación de indefensión y por lo tanto genera una situación de pánico, ¿no? Bien, aunque el hombre moderno ya no está en una situación de indefensión, cuando la luz desaparece, a nivel psíquico sigue funcionando esto. De hecho, cuando la luna se oculta, y la luna es el gran almacén de la memoria, de los recuerdos, del pasado, de la niñez, de la infancia, de la familia, de la madre, todas estas cosas están almacenadas en esta esponja psíquica, emocional y de memoria que es la luna. Cuando la luna se eclipsa, significa que algunos recuerdos que habían estado reprimidos, ocultos, algunas memorias, emociones, sucesos lunares que habían estado ocultos, salen a la superficie, los recogemos. Yo creo que este es el significado profundo de un eclipse lunar, que es un momento en que, y por eso puede ser un poco inquietante, puede ser desasosegante este eclipse, sobre todo porque se da en Cáncer, Capricornio, pues el momento en que refloten recuerdos, por ejemplo, de que no nos quisieron como hubiéramos necesitado que nos quisieran, de desprotección, de falta de buena nutrición emocional en nuestra infancia. Son momentos en que se pueden reflotar muchos recuerdos de la infancia. El eclipse es un momento mágico, es un momento en que se revelan cosas ocultas, sobre todo en un eclipse de luna llena. Cuando la luna llena de alguna manera se enturbia, significa que van a venir recuerdos, sensaciones, emociones que enturbien un poco nuestra estabilidad emocional y que vengan de muy atrás, que vengan de la infancia en muchos casos. ¿De acuerdo? Entonces, tened en cuenta también para cuando estudiéis este eclipse sobre vuestra carta, pues la casa que está regida por la luna en vuestra carta natal,
porque en esa casa es donde se pueden manifestar este tipo de, yo diría, de surgencia, de surgimiento de recuerdos de la infancia. Y, por supuesto, los eclipses o las lunaciones, pero sobre todo los eclipses, que van a remontar mucho material psíquico que había estado oculto, como os he dicho. Esto va a tomar tiempo en asentarse, es decir, que no todo va a suceder a nivel psíquico el 4 o 5 de julio, sino que va a tomar incluso meses para irse asentando. Va a haber un momento en que las aguas emocionales en torno al 4 o 5 estén muy turbias, pero luego todo este nuevo material que ha resurgido va a irse asentando poco a poco y vamos a poder ir tratándolo, dialogando con ese material, de algún modo integrándolo poco a poco en nuestra psique. Bueno, chicas, chicos, pues esto es lo que os quería comentar, me ha salido un vídeo larguísimo. Os quería comentar también que tengo programado un taller sobre Quirón, un taller interactivo con Zoom, online, que me quedan todavía algunas plazas libres. Es un módulo que tiene, un taller que tiene 2 seminarios, uno es el 11 de julio, veremos la introducción a Quirón y Quirón de Aries a Leo, de Aries a Cáncer, y luego el 18 de julio, que veremos el resto, Quirón en el resto de los signos. O sea, vamos a hablar de Quirón en general, con mucha profundidad, y luego de Quirón signo por signo. El 11 y el 18 de julio a las 17, son 2 sábados, a las 17, las 5 de la tarde, hora española. Si queréis, si estáis interesados, me escribís al email que os dejo aquí abajo, jose.millan.cursos@gmail.com. Entonces no os aseguro que haya sitio para todos, pero los primeros que me escribáis, pues os trataré de buscaros un lugar. Son 25 euros por los 2 seminarios, que van a ser 2 horas, 2 horas y media, porque hago 2 horas de impartición, 1 hora y media de impartición, y luego dejo 40, 50 minutos para las preguntas. En total serán unas 5 o 6 horas, más de 6 horas de curso en total. Muy bien, pues nada, siento de nuevo haber producido este vídeo tan largo, pero es que había muchísimos temas muy interesantes. Un abrazo a todos y a todas.